Acaba de comenzar el mercado de fichajes de enero y yo quiero recordar algunos de los mejores movimientos que se han dado en invierno a lo largo de la historia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que volvemos al ruedo. Os he dado tiempo para digerir las uvas de la Nochevieja, para digerir también las copas y las resacas, si es que la ha habido, si habéis salido esta Nochevieja y estos días de Navidad que hemos comido todos por encima de nuestras posibilidades, pero había que volver al fútbol, había que volver al canal, había que volver a la rutina y lo hacemos hablando de enero, lo hacemos hablando de un mercado de invierno que acaba de comenzar para todos los equipos y por supuesto vamos a hablar también un poquito rascando de la historia y de mis recuerdos para poder hablar de algunos jugadores que a mí me parecen especialmente relevantes y que llegaron a sus equipos en el mercado de invierno. Jugadores que fueron relevantes con sus equipos a pesar de haber llegado en el mercado de invierno, que ya sabemos que tiene ese sentido un poquito de corregir errores o de pulir plantillas y no tanto de crear proyectos. Por lo tanto, vamos a ver si es así, ¿no? Si no llegaron jugadores que realmente fundamentaron proyectos con el tiempo. Yo creo que estos jugadores son todos importantes, son todos realmente llamativos, ¿no? No solo por lo que consiguieron como futbolistas en global, sino también por lo que fueron para los equipos que los ficharon a pesar de haber llegado en invierno. Por lo tanto, espero que os gusten, espero que estéis de acuerdo. Si no, me podéis dejar en comentarios todo lo que queráis, sugerencias nuevas. Yo sé que me he dejado muchísimos en el tintero, quiero que me los comentéis. Me podéis dejar proposiciones de futbolistas que puedan llegar en ese mercado de invierno y que creáis que pueden ser relevantes para sus equipos. Podéis dejarme en comentarios lo que queráis y ya de paso podéis dejar un like, así si os gusta el vídeo, pues a mí me ayudáis un montón a posicionarlo y por supuesto, si no estáis suscritos, cosa que me parece rara, pues os podéis suscribir de manera gratuita. Así que vamos allá y vamos a empezar con un nombre importante, con un nombre llamativo, un nombre que siempre está en todas las conversaciones cuando hablamos de mercado de invierno, cuando hablamos de mercado de invierno específicamente del FC Barcelona, pero yo creo que es uno de los nombres que más se repite cuando hablamos de futbolistas que han llegado en el mercado de invierno. Un jugador que llegó al FC Barcelona en una época de reconstrucción, en una época en la que había muchísimas dudas, en una época en la que el Barça necesitaba jugadores que les acercaran de nuevo a competir, a ser regulares, a ser un equipo temible, a ser un equipo que pudiera competir por títulos. La llegada de Edgar Davids al FC Barcelona fue eso y más. Fue un futbolista que le dio mucha más repercusión al mediocampo, que le dio cierta capacidad para no deshacerse a nivel defensivo, un jugador que era un todoterreno, un futbolista que estaba en todos los sitios, que era destructivo pero también muy constructivo, tenía una calidad técnica yo creo bastante importante, más allá de lo que sabemos que hacía a nivel de esfuerzo físico, de sacrificio defensivo. Yo creo que fue un jugador que a pesar de que solo estuvo esos partidos en esa segunda vuelta, luego dejó el Barcelona en la siguiente temporada, en ese mercado mismo de enero, de verano. Estamos hablando de un futbolista con una trascendencia especial en el FC Barcelona, por lo que significó después para el equipo entonces de Frank Rijkaard. Luego llegarían, obviamente, jugadores como Juli, como Deco, como el propio Samuel Eto'o, que empezarían a pulir ese FC Barcelona que terminó siendo campeón de Europa ante el Arsenal de Thierry Henry. Yo creo que estamos todos recordando probablemente esa etapa, una etapa yo creo especialmente importante, ¿no?, para el FC Barcelona, que volvió a despertar después de muchísimos años de letargo en Europa y que tuvo la capacidad para hacerlo con una plantilla impresionante, con una plantilla que empezó a formarse, yo creo, precisamente en ese mercado de invierno en el que Edgar Davids llegó al FC Barcelona, le dio consistencia y le dio la oportunidad para competir títulos después de mucho tiempo. 20 partidos, algo más de 1500 minutos jugados, un gol y una asistencia, ahí la errata que no falte para empezar el año. Así que, bueno, empezamos por un nombre importante como es el de Edgar Davids, un futbolista que, como ya sabéis, ¿no?, Ajax, Juventus, un jugador que ha estado además en 1000 sitios porque ha pasado por el fútbol de un montón de países, quizá no tan en el panorama mediático, pero bueno, siempre significativo y siempre un futbolista recordado precisamente por esas gafas de protección que jugaba siempre con ellas. Así que un futbolista que además está jugando ahora con el Barça de veteranos, por lo tanto un futbolista
futbolista muy querido en el Camp Barça y por supuesto, para la afición del Fútbol Club Barcelona. Vamos con otro jugador también muy querido por la afición del Fútbol Club Barcelona, ¿por qué no vamos a decirlo? Luis Suárez. Después de su etapa en el Liverpool, una etapa que empezó precisamente en enero, Luis Suárez llegó al Fútbol Club Barcelona, pero antes de llegar al Fútbol Club Barcelona, antes de esa parada, Luis Suárez tuvo que llegar al Liverpool, un Liverpool que le acogió con los brazos abiertos, no le devolvió con los brazos tan abiertos, porque recordemos que tuvo un capítulo bastante complicado, ¿no?, en su carrera, con ese mordisco a Chiellini. De hecho, no pudo jugar los primeros meses en Barcelona precisamente por esa sanción. Hay quien dice incluso que el Liverpool vendió un poquito más barato precisamente por esa situación. 133 partidos jugó, más de 11.000 minutos, 82 goles, 46 asistencias, todo un ídolo del área y un futbolista importantísimo para esos años del Liverpool que realmente le facilitaron poder competir en Europa, poder ser un equipo que estuviera siempre, ¿no?, intentando apelar a estar entre los 6 primeros dentro de la Premier League. Yo creo que fue una etapa realmente buena para el Liverpool, una etapa en la que Luis Suárez realmente llegó a estar en la élite del fútbol mundial gracias a ese traspaso precisamente desde el fútbol neerlandés. Sabemos que llegaba desde el Ajax, había pasado también por el Groningen. Ese salto precisamente del fútbol sudamericano a Países Bajos le había valido para hacer muchísimos goles en la Eredivisie, y el Liverpool apostó por su fichaje en un mes de enero en el que también llegó Andy Carroll, un futbolista que también venía a hacer muchos goles precisamente de Inglaterra, pero que no tuvo tanta suerte en el Liverpool, como todos sabemos, que no funcionó y que realmente, bueno, pues caminos completamente separados, ¿no? Luis Suárez siguió triunfando en el mundo del fútbol, siendo uno de los grandes delanteros de la historia de este deporte, y Andy Carroll, pues, bueno, pues todos sabemos cómo ha acabado Andy Carroll y sobre todo la impronta que ha dejado, ¿no? Un One Season Wonder de libro, lo que fue Andy Carroll en esta época. Así que, más allá de lo que significó su compañero de presentación, Luis Suárez sí que fue un emblema de lo que fue ese Liverpool. Un Liverpool que tenía otro emblema, justo unos años antes, precisamente Fernando Torres, un futbolista importantísimo, un futbolista llamativo, un futbolista que llegó a Inglaterra para hacer goles en Anfield y que consiguió dar todo su nivel como jugador de Liverpool, pero que dio el salto en el mes de enero al Chelsea, algo especialmente doloroso, yo creo, para los seguidores del Liverpool, y que significó muchas veces que se dudara un poco de su rendimiento y de su estabilidad como delantero en Inglaterra a partir de este salto, ¿no? Yo creo que el fichaje por el Chelsea fue especialmente doloroso, ya no solo por darse en las circunstancias en las que se dio. Él ya había tenido problemas físicos, sobre todo de regularidad también. No llegó a dar los goles que se podían esperar después de que se invirtiera tanto en su fichaje. Fue el jugador español más caro hasta el momento, si no me equivoco. No sé si lo sigue siendo, creo que no. Pero bueno, yo creo que el salto que dio precisamente al Chelsea, él lo dio a nivel económico sobre todo, y también por retos futbolísticos. En ese momento el Chelsea pudo competir también por ganar una Champions League. Sabemos que además ese enfrentamiento contra el Barcelona, ¿no?, con esa camiseta blanca con una franja azul, recuerdo, ¿no?, el gol de Ramírez, el gol luego de Torres después de un error defensivo. 172 partidos jugó como Blue, más de 10.000 minutos jugados, 45 goles, a mí me suenan a pocos, 35 asistencias de el niño en Londres, en el Chelsea, en un equipo que le acogió con los brazos abiertos, que le despidió quizá con la sensación de que no había dado todo el nivel que se podía esperar. Pero yo creo que Fernando Torres es otro de esos jugadores que, quizá por cómo sonó este fichaje, también es uno de esos fichajes trascendentes de invierno, y que, bueno, Abramovich en ese momento pues sacaba la cartera y fichaba lo que quería, ¿no? Y en este sentido, antes de los petrodólares que todos conocemos, que ya sabemos que antes de que llegaran las grandes fortunas de Arabia, ya había grandes magnates que hacían lo que querían en el fútbol europeo. Por lo tanto, Fernando Torres también en el Chelsea, uno de esos fichajes relevantes del mes de enero. Y pasamos a Pablito Aimar. Pablito Aimar, una figura importantísima, yo creo, para el fútbol español en los 90, un futbolista particularmente técnico, un futbolista de dibujos animados realmente, el ídolo de Lionel Messi. ¿Qué se puede esperar de un mediapunta que es ídolo de Lionel Messi?
Pablo Aimar pasó por el Valencia después de estar en el Benfica, después volvió al Benfica, de hecho, un jugador impresionante, un futbolista con muchísima calidad técnica, con una visión de juego extraordinaria, capacidad para dar asistencias continua, un jugador que siempre estaba pendiente del fútbol ofensivo, un jugador que además representaba, yo creo, los valores de un Valencia que durante 214 partidos lo apoyó como uno de los suyos, más de 14.000 minutos jugados, 33 goles, 49 asistencias. Yo creo que es uno de los grandes referentes del fútbol noventero y de la época de mayor éxito, yo creo, del Valencia en los últimos tiempos. Es verdad que ahora mismo el Valencia está muy de capa caída, pero es un equipo que no tiene tan lejos una época de brillo que realmente pues tienen que tener en cuenta y tienen que tener como referencia para lo que les venga. Así que Pablito Aimar tenía que estar sin duda en esta lista. Y nos vamos a Virgil van Dijk, un nombre muy reconocible para todo el mundo, jóvenes, viejos, que pasen por el canal, que estéis al otro lado y que estéis viendo este vídeo. Obviamente Virgil van Dijk tenía que estar aquí, el jugador que estaba deslumbrando el Southampton, llegó al Liverpool, llegó al equipo de Jürgen Klopp y todo cambió. Todo cambió porque Virgil van Dijk no solo dio consistencia a la defensa, sino que se convirtió en un líder natural dentro del equipo de Anfield. Un líder que acompañó perfectamente la voluntad de Jürgen Klopp de hacer competitivo a este equipo incluso en nivel élite, incluso a nivel europeo, ¿no? Sabemos que consiguió la Champions League, sabemos que la ha estado compitiendo en los últimos años también, sabemos que ha sido uno de los grandes animadores de la Premier League en los últimos tiempos, algo que el Liverpool había perdido ya hacía unos años. Por lo tanto, yo creo que Virgil van Dijk es uno de los mejores fichajes del Liverpool de su historia y, por supuesto, uno de los jugadores más importantes en los últimos tiempos, en los últimos 20-30 años, sin duda, porque, bueno, lo que significó Virgil van Dijk para el Liverpool era competir y ser de repente una potencia europea. 241 partidos lleva, sigue ahora mismo en el Liverpool, 21.000 minutos jugados, 20 goles, 14 asistencias. Estamos hablando de un defensa con una capacidad de ver el juego en largo impresionante, con una capacidad para ir con fuerza impresionante, velocidad, un jugador potente por el juego aéreo, potente también en el suelo, futbolista impresionante, que ha sido referente y sigue siendo referente del Liverpool actual. Y nos vamos al Sevilla, otro de los jugadores que está en activo y que sigue además en el equipo al que llegó un buen día en invierno. Llegaba del Schalke 04 antes de dar su salto al FC Barcelona, de quien regresó precisamente al Sevilla hace 3 temporadas, si no me equivoco, 3-4 temporadas. Estamos hablando de un futbolista que es un emblema, ¿no? Que es una enseña dentro de Sevilla, un futbolista que quiso volver a Sevilla, que está casado con una sevillana, más de 300 partidos jugados en las 2 etapas que ha vivido en el Sevilla, 22.000 minutos, 51 goles, 63 asistencias, muchos de estos en esta última etapa que no está siendo especialmente cómoda, que no está siendo especialmente fácil, ni para Iván Rakitic ni para ningún sevillista, pero también llegó en invierno, también es un jugador referencial, también es un jugador importante y por supuesto había que tenerlo muy en cuenta para lo que era un vídeo sobre jugadores referentes, jugadores importantes en el destino de sus clubes a pesar de haber llegado en invierno. Por lo tanto, había que tener a Iván Rakitic, que sigue en activo y que va a seguir sumando estadísticas a estas que veis aquí. Un jugador que llegó desde Alemania, un futbolista croata que ha estado compitiendo con su selección en el máximo nivel competitivo y que, bueno, llegó al Sevilla con menos cartel del que probablemente se vaya a ir y sobre todo con el cariño de todo el público y de toda la afición hispalense. Nos pasamos otra vez el Canal de la Mancha para ir hasta Inglaterra, para ir a Manchester, para ir a la parte roja de Manchester, Manchester United. Patrice Evra, un futbolista yo creo también muy importante, sobre todo porque cuando salió del Manchester United daba la sensación de que Patrice Evra quizá no era un futbolista que fuera a dar demasiado nivel o demasiada capacidad al equipo donde llegara. Y lo cierto es que luego ha estado en varios clubes, ha estado en la Juventus, él llegaba desde el Mónaco, un futbolista que ya empezaba a brillar en los años en los que el Mónaco empezaba a decaer un poquito en su juego, había competido precisamente en 2004 contra el Oporto de Mourinho en esa Champions League célebre que se lleva el entrenador luso. 379 partidos jugados con el Manchester United tras su llegada, 31.000 minutos jugados, 10 goles, 38 asistencias, un lateral yo creo
referencia, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol francés y por supuesto un lateral referencia en lo que se refiere a los últimos años de Ferguson dentro del Manchester United. Yo creo que es un futbolista particularmente interesante, ya no solo por su potencia, por su velocidad, por su capacidad para llegar a área rival, sino también por su trascendencia dentro de un club importantísimo en los últimos años importantes de este club. Y yo creo que había que tenerlo aquí, sobre todo por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, a pesar de, bueno, de estar viviendo ahora mismo en Manchester United un momento bastante aciago. Y nos vamos al último nombre, un nombre llamativo, un nombre importante. Yo creo que Marcelo es un nombre que siempre hay que pronunciar cuando hablamos de fichajes de invierno. Es verdad que fichar a un brasileño en invierno tiene una trascendencia menor por el hecho de que sus campeonatos terminan justo antes del mercado de invierno y por lo tanto para llegar a Europa pues quizá es lo mejor, ¿no? Con la temporada acabada, con la capacidad para recoger lo que has sembrado durante todo un año en Brasil. Marcelo llegaba al Real Madrid como una joven promesa. Y bueno, ya sabemos a lo que llegó Marcelo como jugador madridista. 546 partidos jugados con el Real Madrid, 43.000 minutos jugados en lateral izquierdo, merengue, 38 goles, 103 asistencias, se dice pronto. Más de 500 partidos con el Real Madrid. Es una absoluta locura. Y recordemos que acaba de proclamarse ganador de la Copa Libertadores. Ha perdido el Mundial de Clubes contra el Manchester City, pero es ganador de la Copa Libertadores con Fluminense, un equipo del que salió precisamente, un equipo importante, un equipo que le dio todo, según palabras suyas, ¿no? Después de la Copa Libertadores, muy emocionado, habló de lo importante que había sido en su vida Fluminense, incluso habló del Real Madrid, ¿no? Diciendo que para él los títulos habían sido importantísimos en el periodo merengue, pero que Fluminense había sido el equipo de su casa, ¿no? El equipo al que ha reverenciado toda su vida y que a pesar de tener en el corazón a los merengues, pues que obviamente ese título era importante para él. Ganó muchos títulos en el Real Madrid, ganó muchísimo en el fútbol español y por supuesto yo creo que era un nombre que había que recordar. Así que con esto cierro la lista de jugadores que han llegado en el mercado de invierno a sus clubes, que han tenido una especial trascendencia. Espero que os hayan gustado. Ya digo, podéis dejar en comentarios todos los que queráis. Y por supuesto, espero que os suscribáis si no lo estáis ya, que deis like al vídeo si os ha gustado. Y por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.